Bendiciones, amados hermanos de Iglesia de Cristo Betel y hermanos en Cristo que van a poder tener la oportunidad de ver esta cápsula. Cada uno de ustedes los saluda en el nombre del Señor. Mi nombre es Sergio Noriega, soy el pastor de Iglesia de Cristo Betel. Estamos desarrollando estas cápsulas con el tema Palabras de vida eterna. Nos estamos basando en el Evangelio de Juan porque precisamente es aquí donde el Señor tiene un diálogo precisamente con sus discípulos en el capítulo 6, como lo vimos de Juan, como lo vimos en la primera cápsula, donde al final de ese capítulo, cuando el Señor les dice a sus discípulos, ¿queréis iros vosotros también? Pedro le dice, Señor, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Por supuesto, podríamos ver en el Evangelio de Mateo, de Marcos y de Lucas esas palabras de vida eterna, pero deseamos hacerlo, estas cápsulas basadas en el Evangelio de Juan. Usted sabe que este Evangelio presenta al Señor como el Hijo de Dios. Y es muy interesante porque el Señor tiene muchos encuentros con diferentes clases de personas a los que les da palabras de vida eterna. Hoy quiero que usted me acompañe y busque el Evangelio de Juan en el capítulo 1 y en el verso 43 vamos a ver cómo el Señor tiene un encuentro con varios de los que después van a ser sus discípulos. Y leemos en el capítulo 1, repito, verso 43, dice, al día siguiente Jesús se propuso salir para Galilea y encontró a Felipe y le dijo, sígueme. Es interesante cómo el evangelista traslada, y no es solamente a Felipe que el Señor le hizo esta invitación con una sola palabra, pero al leer esta palabra podemos imaginar cómo el Señor, quizá fijando los ojos en aquella persona, en este caso Felipe, lo mismo hizo con Mateo, sencillamente le dijo, sígueme. Dice que Felipe era de Betsaida, de la ciudad de Andrés y de Pedro. ¿Se recuerda usted que Andrés es hermano de Pedro? Y dice, Felipe encontró a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas, a Jesús de Nazaret, el hijo de José. Pero antes de ahondar un poquito más, quiero seguir enfatizando el hecho de que Jesús, cuando se acercaba e invitaba a alguien a ser su discípulo, sencillamente le decía, sígueme. Pero en esa palabra, que es una palabra de vida eterna, y que probablemente cada uno de nosotros estamos recordando el momento en el que el Señor llegó a nuestras vidas, por supuesto, creo que no tuvimos la experiencia de verlo a Él directamente, como estos hombres hace 2000 años lo pudieron ver y pudieron tener esa interacción con el Señor que los hizo tomar una decisión. Por supuesto, la Biblia enfatiza más ciertos aspectos y muchas veces no abunda en detalles de cómo fue realmente el diálogo completo entre Felipe y el Señor, porque note que ya en el verso 44 nosotros notamos que Felipe, por lo que vamos a ver, le siguió. Pero ¿se imagina usted que alguien se acerque a usted? Obviamente me imagino que Felipe ya tenía algunos antecedentes acerca del Señor, pero no es fácil tomar la decisión de seguir a alguien solo con la palabra sígueme, porque eso implicaba muchas cosas. Implicaba dejar la familia, implicaba caminar con el Señor a todos lados donde el Espíritu del Señor lo guiara. Realmente implicaba un cambio rotundo de vida. Yo no sé si cuando usted llegó a los pies del Señor y a través de la experiencia que ha tenido en la vida cristiana, o tal vez tú que me estás viendo en esta ocasión todavía no has entregado tu vida a Jesucristo, mucho menos estar dispuesto a seguirlo, pero precisamente en el contexto del discipulado, el Señor me hace recordar que cuando habla a los discípulos, precisamente les dice que
Todo aquel que no esté dispuesto a tomar su cruz y seguirlo, no es digno de él. En otra ocasión dice que aquel que pone la mano en el arado y no vuelve atrás, sino que está dispuesto a continuar con su mano puesta en el arado, sí va a ser digno de él, de seguirlo. Es muy interesante esto. Entonces, si vamos de una vez al verso 45, nuevamente Felipe sigue siendo aquí el protagonista. Le dice, Felipe encontró a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley. Es interesante que él tenía conocimiento acerca de lo que en la ley se había escrito y en los profetas acerca de Jesús, y lo identifica a Jesús de Nazaret, el hijo de José. Usted recuerda que el Señor nace en Belén, pero después de huir a Egipto cuando era muy pequeño, probablemente de 2 años, cuando ya Herodes, a través del mensaje del ángel, ha muerto el que quería matar a Jesús, regresa a la tierra de Palestina, pero se queda, dicen los evangelios, en Nazaret. Por eso se le conoce como Jesús de Nazaret, aunque no nació ahí. Y Natanael le dijo, mire qué pregunta más interesante y también qué fuerte, ¿no? ¿Puede algo bueno salir de Nazaret? No tenemos el tiempo en esta ocasión para poder hacer un pequeño estudio de cómo era la ciudad de Nazaret en los tiempos de Cristo. Probablemente usted tenga la oportunidad de buscar esto, leerlo y poder entender por qué razón este hombre se refirió a esta ciudad como una ciudad que obviamente lo que trataba de expresar en esa pregunta es que no era un lugar muy importante, no era un lugar donde habría antecedentes de que hubiera salido alguien de esta ciudad. Como dice, ¿podrá o puede algo bueno salir de Nazaret? Entonces debe haber tenido también su fama esta ciudad como un lugar donde no podría salir alguien. Hoy en día nosotros podemos identificar quizás ciudades, ya sea en Guatemala, donde yo vivo, o donde tú vives, tal vez en cualquier ciudad de Estados Unidos o de Sudamérica. Tal vez podríamos identificar alguna ciudad sin usar o hacer un uso peyorativo de esa ciudad. Realmente, porque no queremos ofender a nadie al mencionar algo, pero cada uno de nosotros, tanto en nuestro país como en el lugar donde tal vez tú estás viviendo actualmente, podrías encontrar un lugar donde pudieras hacer esa pregunta. ¿Podrá salir algo bueno de Nazaret? Y Felipe le dijo, ven y ve. Esa frase es muy interesante. Todo aquel que anda buscando al Señor, tal vez a través de la religión, a través de diferentes ministerios, pero todavía no lo ha encontrado, porque a veces nos encontramos con la religión, pero no nos encontramos con el Señor. Y acuérdese que lo que la Biblia nos trata de explicar siempre es que lo que nosotros tenemos que establecer es una relación con el Cristo de la gloria, el Cristo vivo que murió ciertamente por nuestros pecados, pero también resucitó. Así que también yo le hago la invitación a usted en esta tarde, ven y ve. Jesús vio venir a Natanael y dijo acerca de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Bueno, uno se podría poner a pensar que el Señor ya tenía conocimiento acerca de Natanael, pero acuérdese que en el Señor, que estaba lleno del Espíritu Santo desde que inicia su ministerio, siendo bautizado por Juan y descendiendo como en forma de paloma el Espíritu Santo, en él actuaban los 9 dones del Espíritu. Así que él podía conocer, él podía tener un don de ciencia a través del cual podía dar o una mala característica de los hombres o una buena característica acerca de ellos. Y aquí afortunadamente dijo de Natanael que era un verdadero israelita en el que no había engaño. Natanael entonces le dijo, ¿cómo es que me conoces? Él estaba seguro que no se había encontrado antes. Acuérdese que fue Felipe el que precisamente lo atrae a Jesús. Ven a Jesús y ve. En otras palabras, convéncete por ti mismo.
Jesús entonces le respondió, sigo en el verso 48, y le dijo: antes de que Felipe te llamara, mire qué impresionante esto, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Eso demuestra cómo el verbo hecho carne, que como dice San Juan 1:14, lleno de gracia y de verdad, que crecía en gracia y en conocimiento para con Dios y con los hombres, aquí podemos ver cómo esos dones del Espíritu Santo se movían en él. Y dicho sea de paso, nosotros tenemos que recordar que todos los que somos nacidos de nuevo, que pertenecemos a la iglesia de Cristo, a la iglesia del Señor, que somos seguidores de Él, somos sus discípulos y que estamos dispuestos a pagar el precio para hacerlo, también esos 9 dones están a nuestra disposición. Así que animémonos para que, llenos del Espíritu Santo, nosotros podamos también experimentar el desarrollo de esos dones. Natanael le respondió: Rabí. Por primera vez aquí utiliza ya un término que entre los judíos de ese tiempo era muy importante, que quiere decir maestro. Tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel. Pareciera que fue muy sencillo, aunque fue muy impactante lo que el Señor le trató de probar a Natanael para que éste prontamente pudiera saber que él era el Hijo de Dios y tú eres el Rey de Israel. Note que el Hijo de Dios estaba hablando tal vez en la mentalidad de Natanael como reconociendo de dónde venía el Señor, pero al mencionarlo como el Rey de Israel, yo creo que como cualquier judío de esa época que estaba esperando al Mesías, seguramente por eso le llama el Rey de Israel. Respondió Jesús en el verso 50 y le dijo: porque te dije que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Mira qué preguntas más interesantes en esta porción bíblica. Y acuérdense que estamos viendo palabras de vida eterna. Y aquí estamos viendo cómo el Señor está dándole nuevamente a Natanael palabras de vida eterna que trascienden 2000 años después, cuando nosotros tengamos la oportunidad de ver esta cápsula y de meditar en este pasaje de San Juan capítulo 1, del 43 hasta el 51, que dice el Señor: cosas mayores que estas verás. Sin duda, Natanael, en el ministerio de 3 años y medio de Cristo en la tierra, vio cosas mayores, pero también a nosotros que somos discípulos del Señor en este 2020, época del COVID-19 que está causando tantos problemas en el mundo entero, también nosotros podemos pensar, meditar y aceptar que si creemos en el Señor, cosas mayores que esas, como las que se mencionan ahí, también nosotros vamos a ver y seguramente hemos visto. Terminando en el verso 51 dice: y le dijo. Cada vez que el Señor utiliza esta frase, en verdad os digo, es porque lo que va a decir es muy cierto, es la verdad, es algo que Él quiere enfatizar. Que veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Palabras de vida eterna. Por eso entendemos que Pedro estaba convencido que aun cuando no pudieran entender la doctrina profunda que el Señor les había dado en el capítulo 6 de Juan, sabía que no podían ir a ningún lado, porque solo el Señor tiene palabras de vida eterna. Cuando dice que veréis el cielo abierto a sus discípulos, yo creo que eso también se proyecta a los discípulos de estos tiempos. Y a los ángeles de Dios, esos espíritus ministradores que el capítulo 1 de Hebreos dice que los ángeles son espíritus ministradores que están al servicio de aquellos que hemos de heredar la vida eterna. Eso es algo maravilloso. Y me recuerda rápidamente en el minuto que me queda que hubo un hombre en el Antiguo Testamento, ¿se acuerda usted de Jacob? Que ahí en las inmediaciones de Betel, ese lugar que le llamó casa de Dios y puerta del cielo, él tuvo la experiencia, tuvo un sueño donde veía que los ángeles de Dios, vio una escalera, bajaban a la tierra y subían. Así que esa experiencia que tuvo Jacob en sueños, el Señor en su ministerio terrenal, tanto a Natanael como a Felipe, que fueron los que le estaban escuchando, les prometió que verían el cielo abierto
y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Eso indica que su ministerio terrenal fue apoyado, sostenido, fortalecido en muchos aspectos de su ministerio por ángeles. Que nosotros podamos estar dispuestos a que las palabras de vida eterna, cuando se hacen rema en nuestras vidas, que solamente el Señor Jesucristo tiene, nos prometen experiencias maravillosas. Que el Señor lo bendiga. Siga usted en espera de las siguientes cápsulas basadas en el Evangelio de Juan. Palabras de vida eterna. Solo tú las tienes, como le dijo Pedro al Señor. Amén. Que Dios le bendiga.